Continuamos entonces, mis hermanos, con la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y este es el mensaje número 63. 63 mensajes llevamos de esta preciosa carta y ya estamos terminando. Yo creo que en este mes terminamos, creo. Ya terminamos esta carta y estoy despidiéndole a Dios que sigo predicando los miércoles. Vamos a ver. Recuerden, hermanos, que la carta tiene dos grandes divisiones. La primera división es de capítulo 1 hasta el... tres divisiones prácticamente. Pero generalmente capítulo 1 hasta el capítulo 11 tiene que ver con todo lo que es la doctrina de la justificación por la sola fe. Obviamente del capítulo 1 hasta el 3:20 habíamos dicho que el apóstol Pablo tiene una misión y es dejarlos a todos bajo pecado. Luego comienza a hablar de que la única manera para ser libre del pecado es recibiendo la justificación por la sola fe. Y eso lo vimos hasta el capítulo 11. Luego capítulo 12, que es donde estamos hasta el 16, vemos lo que es la vida práctica del cristiano. Y es lo mismo que Efesios, hermanos, se divide en dos grandes sesiones. ¿De qué sirve tener un conocimiento de la verdad si no lo vamos a practicar? Por eso Pablo dedica 4 capítulos a hablar de esta vida práctica. Habíamos terminado esa sección hace 15 días mirando los débiles y los fuertes en la fe. Y ahora, aunque toca algo de la vida práctica, pero realmente lo que comenzamos a ver ahora es lo que se conoce como la conclusión de la carta. Es decir, a partir de ahora vamos a mirar la parte, la conclusión de la carta. Y obviamente hay como 4 mensajes que vamos a mirar. En esa parte de la conclusión de la carta, que tiene que ver con el gran tema de la vida práctica del cristiano, vamos a mirar hoy el ministerio del apóstol Pablo. Entonces estamos en Romanos capítulo 15, versículos 14 al 21, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 14 al 21. Y hoy ya no soy trinitario, hoy traigo 4 puntos. Ok, vamos a leer entonces Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Conclusión de la carta, mis hermanos. Número 1, el ministerio del apóstol Pablo, y hay 4 cosas ahí que podemos encontrar. Obviamente el apóstol Pablo ya ha dado y todo lo que es el mensaje que él quería entregar, pero recuerden que cuando veíamos la introducción, en los primeros versículos veíamos que Pablo tenía el anhelo de ir a Roma para comunicarles un don, porque él decía que él era deutor tanto a griegos como a gentiles acerca de la palabra de Dios, y él quería ir obviamente a entregarles, aunque esa iglesia él no la fundó. Pablo no fundó la iglesia en Roma, Pablo no conoce la iglesia de Roma, conoce uno que otro hermano, pero él quiere ir allá. De todas maneras, él les envía esta carta, hermanos, de una manera bien impresionante, y lo vimos, aprendimos muchas cosas de él. Ahora él va a hablar, y ya como se está despidiendo, está dando la conclusión, él va a hablar ahora de su ministerio personal. En el versículo 14 encontramos que Pablo, en ese ministerio personal, reconoce las cualidades de la iglesia. Y esto es interesante, hermanos, porque recuerden que veníamos hablando, creo que 3 mensajes antes habíamos dicho que Pablo
había amonestado de alguna manera a estas personas, porque habían allí un grupo de hermanos que eran fuertes en la fe y había otro grupo que eran débiles, y entre ellos había una cierta fricción, podemos decirlo allí, ya que algunos menospreciaban a los otros y los otros juzgaban a los otros, y eso Pablo tuvo que decirlo. Pero ahora vamos a ver cómo en el ministerio del apóstol Pablo él reconoce las cualidades, o por lo menos algunas cualidades de la iglesia, y eso es muy importante, hermano. Versículo 14 dice: pero estoy seguro de vosotros. Esa palabra seguro, hermanos, nos habla de un convencimiento que tiene el apóstol Pablo, y otra vez Pablo no los conoce personalmente, pero él ha recibido testimonio de la iglesia en Roma. Entonces él dice: bueno, está bien, aunque yo les hablé un poco fuerte y les hablé de, ojo con ese menosprecio, ¿verdad? Y el juzgamiento, el menosprecio de los fuertes a los débiles, y esto porque ellos decían que había problema en comer carne. Pablo dice: bueno, nosotros los fuertes de todo podemos comer, pero los débiles, cuando comen carne que es sacrificada a los ídolos, de alguna manera ellos se sienten incómodos, creen que es pecado. Entonces Pablo dice: bueno, si ustedes no comen carne, ¿por qué creen que es pecado el comer carne? Pues no juzguen entonces al que come carne. Pero ustedes que comen carne porque son fuertes y porque tienen una conciencia libre, pues entonces ahora tampoco vayan a menospreciar al que no, o al que lo está haciendo. Entonces Pablo dice: bueno, yo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, mire. ¿Por qué? Porque son sus hermanos. Y esto es bien impresionante, porque habíamos dicho que la debilidad en la fe en la iglesia de Roma no indica que ellos son menos, sino que todos son hermanos en la fe. Y así vamos a encontrar en la iglesia hermanos fuertes en cuanto a algunas posturas, comprensiones teológicas, otros hermanos débiles en cuanto a ciertas posturas teológicas, pero eso no quiere decir que no sean hermanos, son otros hermanos. Ahora Pablo dice, él está seguro de que vosotros mismos estáis, y note esta expresión que me llamó la atención, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es decir, aunque ellos tienen esa dificultad, porque él está diciendo de menospreciarse el uno al otro, o de juzgarse el uno al otro, pero ahora Pablo ya vio esa debilidad, pero ahora Pablo está exaltando unas cualidades que ellos tienen, y dice: ustedes allí están llenos de bondad, pero están llenos también de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y esto es tan importante, hermanos. La palabra llenos allí es a rebosar, henchidos, están llenos de bondad y de todo conocimiento. La primera parte sería, y él reconoce a la iglesia y le está diciendo: mire, iglesia en Roma, ustedes, y yo reconozco eso, hermanos míos, porque estoy seguro que ustedes están llenos de bondad. Y obviamente cuando Pablo habla de esta parte de la bondad, siempre que encontramos esta parte, la tenemos que ver como fruto del Espíritu. Es decir, ellos están entonces siendo llenos del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 sabemos que dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. El fruto del Espíritu es bondad. Y la palabra bondad obviamente implica muchas cosas. Una persona bondadosa es una persona buena, una persona generosa, en el hecho de que se preocupa por las demás personas. Lo mismo dice en Efesios 5:9, dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, si ellos están llenos de toda bondad, y Pablo se dio cuenta de eso, es porque sencillamente el Espíritu Santo está controlando sus vidas. Recuerde, mi amado hermano, que no hay nada en nosotros que de alguna manera sea agradable a Dios, o que sea un carácter del cristiano o una conducta del cristiano, si no sale del Espíritu Santo. O sea, tú y yo no podemos producir absolutamente ninguna bondad, hermano, a no ser que el Espíritu Santo la produzca en nosotros. Y además de esa bondad, dice que están llenos de conocimiento. Ahora, dice de todo conocimiento, pero aquí el conocimiento de que Él les está hablando es el conocimiento, obviamente, del Evangelio, de la palabra de Dios. No está hablando de otro tipo de conocimiento. Y ahora usted dirá: pero tremendo, porque Pablo precisamente les habla y les está hablando de la justificación por la sola fe, y está planteando todas estas doctrinas, o por lo menos cuando veamos Romanos 9, 10 y 11, que está hablando acerca de la salvación para los judíos. Pero aquí vemos que les está dando
el reconocimiento de que ellos tienen todo tipo de conocimiento. Y uno puede ver por lo menos en Colosenses también 2, 1 al 3, como Pablo también nos habla de ese conocimiento. Colosenses 2, 1 dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces Pablo aquí está diciendo ya a los colosenses que ellos van a alcanzar, la meta es alcanzar el pleno conocimiento. Y es importante esto porque, hermanos, tú y yo nunca llegaremos. Aunque Pablo dice: iglesia, ustedes están llenos de todo conocimiento, pero Pablo les envía una carta con más conocimiento, y Pablo quiere ir allá a la iglesia de Roma para enseñarles y darles más conocimiento. Entonces uno dice: ¿cómo así? ¿No dice que están llenos de todo conocimiento? Sí, pero el estar lleno, si está al rebosar, eso no quiere decir que ya llegamos, hermano, porque siempre hay más, y tú y yo nunca vamos a parar o a decir que ya estamos completos. Aún en 2 Corintios 2:14 nos habla también de ese conocimiento. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, ya sea la iglesia, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí está hablando ya del conocimiento de Cristo. La iglesia, hermanos, lleva el olor del conocimiento de Cristo a donde quiera que vaya, y por eso es necesario que pueda tenerlo, conocer muy bien, lo más que podamos, la palabra de Dios. Me da tristeza porque precisamente hoy, en una de las páginas que yo estaba respondiendo ya voy a parar ahí, pero respondiendo a una inquietud desde la semana pasada, que se preguntaba si Cristo murió por todos o sencillamente por los escogidos. Entonces yo puse unos pensamientos ahí, y pues mucha gente se me vino encima. Y es interesante, una señora un poquito agresiva, yo le digo: mira, sería bueno que estudiara un poquito más la soteriología. Y lo primero que dice, me contesta y me dice que reprendo al diablo, me dijo así. O sea, yo no necesito eso. Y yo digo: Dios mío, pero ¿cómo va a tener uno, hermano, un conocimiento de lo que es la salvación, si no es cuando uno coge y estudia todo lo que es la doctrina de la salvación? Toda. No es coger un versiculito ahí, tirarlo y botarlo ahí. Es que la Biblia dice aquí. No, yo no quiero que usted me diga eso, porque es que usted me dice: es que la Biblia dice así, es que Cristo dijo así. Sí, pero ¿el contexto qué? Sí, pero el contexto más amplio de toda la Biblia, es decir, la doctrina en toda la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? Si estas personas, hermano, pudieran entender un poquito, o por lo menos ampliar su conocimiento de la soteriología o la doctrina de la salvación, yo estoy seguro que llegarían a conclusiones mucho mejores que las que tienen ahora, o por lo menos no lo tratarían uno tan mal. En 2 Corintios 4:6 dice, y este es importante porque dice que Satanás cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca el Evangelio, el conocimiento del Evangelio. Pero otra vez el versículo 6, 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Y note para qué lo hizo: para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, ¿cómo una persona puede ampliar el conocimiento de Dios que Pablo está reconociendo en ellos? Es únicamente, hermanos, por la iluminación de Dios en la faz de Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Ninguna persona puede venir y leer la Biblia de por sí y tratar de tener un conocimiento, porque el conocimiento que puede tener va a ser el mismo conocimiento que va a tener de leer cualquier libro, de leer una novela, de leer un cuento, y él va a llegar a las mismas conclusiones que llega cualquier persona con relación a la Biblia. Para tener el conocimiento de la palabra de Dios que se requiere, se necesita la regeneración, se necesita el nuevo nacimiento, la iluminación del Espíritu Santo desde nuestro interior para poder llegar a estas comprensiones, si no, no se llegará. Por eso Pablo reconoce que en la iglesia de Roma no solamente estaban llenos de bondad, sino también llenos de todo el conocimiento. Ahora, ese conocimiento, hermanos, es la razón por la cual ahora ellos pueden amonestarse los unos a los otros, ellos pueden exhortarse o animarse los unos a los otros,
sin importar la condición en la cual se encuentren, de débiles o fuertes. Es decir, lo que Pablo ahora está diciendo es, mira, yo sé que allí hay gente que es fuerte, fuerte en el sentido de que tiene una conciencia libre y él puede comer carne sin ningún problema, para él no es pecado. Pero allí hay hermanos débiles que tienen una conciencia débil, y esa conciencia débil, ellos creen que si comen carne sacrificada a los ídolos es pecado. Yo sé, y Pablo reconoce esos dos grupos, y así. Pero aún así, Pablo dice, aún en siendo fuertes y siendo débiles, ustedes tienen la capacidad de conocimiento de Dios y se pueden amonestar los unos a los otros. ¿Quién dijo, hermanos, que una persona nueva, que lleve un mes de convertida y que esté llegando acá, no pueda, hermanos, por la palabra, amonestarnos a nosotros? ¿Quién dijo que ustedes allí no puedan venir y darme a mí una amonestación, que soy el pastor de acá de la iglesia? ¿Quién dijo eso? Podemos amonestarnos los unos a los otros. De todos aprendemos, amados hermanos. Hay gente que solo, no es el pastor, no es que él, no. Podemos aprender los unos a los otros. Por eso, en ese versículo encontramos precisamente esa parte. Dice que ese pleno conocimiento, esa bondad, llenos de bondad, llenos de conocimiento, los lleva a amonestarse los unos a los otros. Y entonces la palabra en Colosenses 3:16, la primera parte dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. En otras palabras, la consejería que debe buscar un hijo de Dios debe ser en la iglesia. Ahora escuchen lo que yo estoy diciendo. Toda consejería, y debería de ser siempre la iglesia. Y yo no estoy hablando de los cuatro paredes de un templo, ni estoy hablando de un escritorio de un pastor. Cuando estoy diciendo aquí, hermanos, que todos deberíamos buscar siempre la consejería en la iglesia, estoy diciendo que todos deberíamos de ir a un hermano. Usted tiene un problema, necesita orientación, vaya a un hermano. ¿Qué nos pasa yendo a un impío, yendo a un inconverso? ¿Qué nos pasa yendo a buscar la filosofía o la psicología, ni siquiera la psicología? Hermano, yo sé que esto es duro, pero la psicología no tiene cabida en la humanidad. Porque es que el hombre tiene solamente dos necesidades. La necesidad material, porque el hombre es hecho material, y tiene una necesidad espiritual, porque el hombre fue hecho espiritualmente. Dígame, ¿en dónde cabe la psicología? Usted tiene un problema físico, busque un médico. Usted tiene un problema espiritual, busque un pastor, busque la iglesia, busque un hermano. ¿Qué otro problema usted puede tener? No, problema psicosomático. Déjeme decirle que todo eso, hermano, está o en el cuerpo o en el espíritu. No hay lugar para la psicología. Y yo sé que me meto en problemas cuando hablo así, pero nosotros no deberíamos estar buscando opiniones o consejos, aún ni siquiera de expertos, hermano, en la materia de la psicología. Sabe mucho más un hermano, por muy nuevo que sea, y nos puede dar un mejor consejo que cualquiera de ellos. Por eso la Biblia registra que la palabra debe abundar en nosotros, y tenemos la palabra de Dios abundando en nosotros, tenemos suficiente material. Lo segundo que vemos del apóstol Pablo es que él les recuerda el propósito de su ministerio. Número uno, él reconoce las cualidades de esa iglesia. Número dos, ahora les va a recordar el propósito de su ministerio. Y ahí me gusta mucho. Versículos 15 y 16. Romanos 15, 15 y 16 dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Lo primero que vemos aquí, cuando Pablo les recuerda el propósito de su ministerio, es que él dice que os he escrito, y está hablando de la carta obviamente que ellos han recibido, en parte con atrevimiento. Esa palabra atrevimiento aquí, hermano, más que todo lo podemos ver como con denuedo. Es decir, él se atrevió a amonestarles, a pesar de que no los conocía. Él se atrevió a darles una enseñanza a eso, y lo hizo con denuedo. Pero aún así, hermanos, dice que lo hizo bajo la gracia de Dios, porque Dios lo envió a los gentiles. Es decir, muy importante eso. La amonestación que se va a dar acá, o la amonestación que el apóstol Pablo les daba en cuanto al propósito de su ministerio, era bajo la gracia de Dios. Esta primera parte entonces de que en parte
os he escrito en parte con atrevimiento el mismo denuedo que encontramos y que registra Hechos 19:8. En Hechos 19:8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo. Y aquí así era, cada vez que entraba en una sinagoga, en una ciudad, él hablaba con denuedo, dice, y habló por espacio de 3 meses, y este es el denuedo, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo reconoce que la iglesia en Roma está llena de conocimiento. Pablo está diciendo que él tiene un conocimiento también, pero ese conocimiento le lleva a enseñarlo con denuedo, con atrevimiento. Pero luego dice, como para haceros recordar. Y esta parte, hermanos, del haceros recordar es muy importante, porque es lo que yo estoy notando acá, que Pablo está ahora hablándoles acerca del propósito de su ministerio. Fui con atrevimiento, es decir, con denuedo, pero la idea era hacerles recordar. Yo a veces predico, por lo menos el domingo que prediqué el tema, le dije a mi esposa, voy a preparar un tema sobre la resurrección, y lo preparé hace 15 días antes, venía preparándolo. Ya desde ahí me lo dejé listo y todo. Y cuando estábamos por allá, me dio por mirar y entré al canal que tenemos en YouTube, y ya más de 1000 mensajes. Y me di cuenta que he predicado como 3 mensajes sobre la resurrección. Hasta me escuché uno y dije, pero esto no es nada de lo que yo voy a decir aquí. Esto es interesante, mi amado hermano, porque cada vez Dios nos da mayor capacidad, mayor entendimiento. Y algunas personas el domingo me dijeron, sabiendo de que yo he predicado sobre el tema de la resurrección, que se les amplió un poco más el conocimiento del domingo. Entonces, hermanos, el denuedo implica ser atrevidos, pero como aún dice aquí, y ese atrevimiento tiene que ser con recordarles, aunque ya sepan el tema, hay que volver sobre él una y otra vez. Imaginen que yo para terminar la licenciatura, yo tuve que ver alrededor de 40 materias. Y muchas de esas materias fueron repetitivas, es decir, yo vi una misma materia 2 y hasta 3 veces. Y cada vez que la mirábamos, obviamente no mirábamos el mismo autor, sino un autor diferente. Y yo tengo comentarios para hacer mis estudios, pero quiero otros que están saliendo, los nuevos, a ver cómo ellos hablan de ese texto, de ese tema. Porque Dios, hermano, nos va dando mayor capacidad para ir a entender. Es más, si usted se lee un libro y lo ha leído 7 veces, lo lee la 8ª vez, y usted va a aprender otras cosas, no es porque el libro le enseñe algo nuevo, no, él le va a enseñar lo mismo. Lo mismo pasa cuando lee la Biblia, no es que haya algo nuevo ahí, sino que es que ahora nosotros tenemos una mayor capacidad para recibir lo que está ahí. Y entonces hoy usted lee un pasaje y lo entiende, mañana lo lee y lo entiende, y luego lo lee y ve otras cosas. Ahí siempre han estado, pero tú no estabas en la disposición para verlas. Lo mismo, un mensaje se puede predicar miles de veces y siempre tendrá algo nuevo. Por eso dice aquí que él, con atrevimiento para recordarles, obviamente hacerles recordar por la gracia que es de Dios, que me es dada. Y entonces en 2 de Pedro 1, 12 al 13, Pedro dice lo mismo. Dice Pedro acá, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. El mismo Pedro dice, yo tengo que recordarles las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hay que repetir una y otra vez lo que ya sabemos. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y luego en 2 de Pedro 3, 1 al 2, dice allí Pedro, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El propósito de las cartas es despertar entonces. ¿Para qué? Para que tengáis memoria, porque perdemos siempre la memoria de las cosas, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces Pablo, cuando está diciendo aquí que él fue con atrevimiento, lo hizo, es para hacerle recordar por la gracia de Dios. Obviamente él usa la gracia de Dios y ahora lo vamos a ver más adelante, porque todo lo que hizo Pablo por la gracia de Dios que le había sido dada. Ese es un punto entonces por el cual él le recuerda el propósito de su ministerio. Ahora en el versículo 16 vamos a encontrar que el propósito de su ministerio específicamente ya fue que los gentiles le fueran una ofrenda agradable a Dios, santificada
por el Espíritu Santo, hermano. Y cuando yo miraba eso, yo, Padre, o sea que el apóstol Pablo, cuando iba a una iglesia, o a una familia, o a una persona, él llevaba ese objetivo de llevarles el evangelio. Pero ¿cuál era el propósito? De poder presentar a esa persona, o a esa familia, o a esa ciudad como una ofrenda que a Dios le agradara. ¿Se da cuenta que muchas veces nosotros pensamos que es ir y predicar el evangelio, 2 o 3 palabras y ya? Pero el objetivo concreto acá de Pablo era precisamente que ellos fueran gratos delante del Señor. Versículo 16, el buen atrevimiento dice, para recordarles, y que por la gracia de Dios obviamente, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Él fue ministro a los gentiles, pero luego dice, ministrando el evangelio de Dios. Ese es el evangelio de Dios, la buena nueva, para que los gentiles, a los cuales Pablo es ministro, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva a Romanos 12:1, que ya lo habíamos visto. En Romanos 12:1 veíamos que dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si bien es cierto que el creyente debe presentar su cuerpo como una ofrenda a Dios, aquí está diciendo que el propósito de él evangelizar a las personas para que conozcan a Cristo, el ministerio de Pablo a los gentiles, es ministrarles el evangelio de Dios para que ellos puedan ser una ofrenda agradable a Dios. Ahora, ¿dónde nos lleva esto? Pues al antiguo pacto. Recuerde que cuando se ofrecían las ofrendas, en este caso los corderos, para ser sacrificados, tenían que ser perfectos. Y la única manera entonces de poder presentarlos a los gentiles como perfectos delante de Dios es como sigue: santificada por el Espíritu Santo. Tú y yo, hermanos, corruptos totalmente, pero Dios por su gracia, al darnos el evangelio, nos hizo ser una ofrenda. ¿Y qué es una ofrenda? Más o menos de esta manera: que Dios pueda olernos. Porque lo que está hablando aquí de una ofrenda es algo que es como un incienso que sube y que Dios se agrada de él. Es decir, todos nosotros como gentiles, y aquí Pablo lo está diciendo en su ministerio, somos una ofrenda a Dios, pero dice que sea agradable, pero santificada por el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, otra vez, recuerde que la regeneración es del Espíritu. Tú y yo hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos una vida nueva por el Espíritu Santo. Él fue el que la aplicó en nosotros. Y por eso Jesús dijo: yo me voy, les conviene que yo me vaya, pero yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino. Y Pablo dice en Romanos, lo habíamos visto también, 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, hermanos, tú y yo podemos ser ofrenda, aceptos a Dios, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es una ofrenda perfecta, que es el culto racional, pero por medio del Espíritu Santo. Así que tú y yo necesitamos depender de él todo el tiempo. Todo lo que hagamos, hermano, Pablo aquí está diciendo: el ministerio que yo hice a los gentiles fue a través del Espíritu Santo, y esto me permitió que ustedes pudieran hacer una ofrenda agradable a Dios, pero santificada por el Espíritu Santo. Número 3, habla de su gloriarse, pero en Cristo. Habla de su gloriarse, versículo 17 hasta el 19, la primera parte, yo lo leo primero. Dice: tengo pues de qué gloriarme. Uy, ¿cómo así, Pablo? Sí. En mi ministerio tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Es decir, si yo me voy a gloriar, es en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. O sea, todo lo que es de Dios, obviamente, que ha hecho en mí. 18, porque no osaría hablar, y esta es parte del gloriarse en Cristo, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Pablo dice: yo lo único que quiero hablar es de lo que Cristo ha hecho por medio de mí.
Pero mire el final, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Ahora miremos unas cositas aquí. Pablo se ha gloriado de su ministerio, pero en Cristo Jesús. Hombre, ¿cómo no se va a gloriar uno, hermano, cuando uno mira lo que ha pasado, cómo Dios lo ha usado a uno y cómo ha sido de bendición a otras personas? Pero ojo que no es hacia nosotros. Nos podemos gloriar en Cristo Jesús. Y ahora lo va a mostrar cómo. Esa gloria entonces de la que habla es de lo que Cristo ha hecho por medio de Él para que los gentiles fueran obedientes. Y esto es muy importante porque Él dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. En otras palabras, si Pablo se va a gloriar de lo que ha hecho Dios a través de él, lo ha hecho él, Dios lo ha hecho a través de él, pero hay un fruto. ¿Y cuál es el fruto? Ver que los gentiles están obedeciendo. Ese es el punto. Y obviamente ese gloriarse pues en el poder del Espíritu le permitió por lo menos presentar la palabra de Dios, en este caso a los gentiles, dar buen testimonio con sus obras, porque él sigue diciendo, además de la obediencia, dice, con la palabra y con las obras. Ahora, esto es muy importante, porque esta palabra y estas obras no solamente está hablando del peso del poder del evangelio que él llevaba, que es la proclamación de las buenas nuevas, sino que está hablando ahora de las obras, pero estas obras están hablando de las obras de él, es decir, del buen testimonio que él da. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es, mira, ustedes están llenos de todo conocimiento, yo también tengo el conocimiento, pero hay algo que yo quiero mostrarles a ustedes. Ese conocimiento no es hueco, ese conocimiento tiene unas obras, es decir, tiene un testimonio. ¿De qué sirve que tú y yo, hermanos, tengamos un conocimiento de la palabra si ese conocimiento no lo usamos para una conducta requerida? No sirve de nada. Y entonces Pablo está hablando de eso acá. Y obviamente también habla de un presentar ese poder por medio del Espíritu Santo con poder de señales y de prodigios. Ahora, en esta parte, cuando habla de señales y de prodigios, Pablo está hablando de cómo Dios le permitió a él señales y le permitió a él prodigios para confirmar la palabra. Por lo menos dos pasajes. En Marcos 16:20, leemos, dice, y ellos, es decir, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Confirmando la palabra con las señales que la seguían. Cuando Pablo está hablando aquí de que él predicó, no solamente con la palabra y con las obras, sino con la potencia de señales y prodigios en el Espíritu de Dios, lo que él está diciendo es que ese mensaje que él pudo dar fue autenticado por los milagros, prodigios y señales que Dios le permitió. Porque en 2 Corintios 12:12 encontramos esta palabra, dice, con todo, y Pablo aquí está defendiendo su ministerio, y él dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Precisamente hoy hablaba también en un grupo del cesacionismo, y nosotros, hermanos, no somos cesacionistas en el sentido de que no creemos que los dones han cesado. Cuando hablamos del cesacionismo, lo que queremos decir es que los dones milagrosos cumplieron su propósito, cumplieron su fin. No estamos diciendo que no creemos en un Dios de milagros. Dios hace milagros cuando Él quiere, donde quiere y a la hora que quiere. Lo que no podemos creer es que hoy día haya un don como el don de milagros, como el don de profecía, como el don de apóstol o como el don de lenguas, estos dones milagrosos. Porque lo que uno ve en la Escritura es que Dios le permitió estos dones a los apóstoles y aún al apóstol Pablo, para que cuando ellos, y ahí está escrito y lo acabé de leer, para que cuando ellos predicaran la palabra, al mostrar estas señales, esa palabra fuera autenticada, de que ellos eran mensajeros de Dios, eran los profetas de Dios, eran los apóstoles de Dios, que luego podían traer esa palabra y dejarla consignada, que es lo que tenemos hoy día nosotros. Tenemos la Escritura, tenemos el canon, y tan pronto, hermanos, el canon se cerró, pues estos dones, se llaman dones de milagros,
o dones en este caso, sí, para el apoyo de la escritura, pues al ya no haber más palabra profética para cerrar el canon, no haber más palabra de Dios, porque la última palabra la tenemos en Hebreos 1:1. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en nuestro tiempo a los padres, por los apóstoles, por los profetas. En esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y todo lo que nos habló el Hijo, creo que lo dije hace 8 días también, está desde Mateo hasta Apocalipsis, consignado por los apóstoles. Y ellos, cuando ellos tenían esa palabra y le iban dejando y la iban predicando como Pablo acá, obviamente tenían que llevar milagros, señales y prodigios. Tenían el don para hacer todo esto, pero era para autenticar la palabra. Una vez la palabra ya está, y es autenticada, y está escrita, y está en nuestro canon, dígame, ese don ya no se requiere. No se necesita. Ahora, eso quiere decir que Dios no sigue haciendo milagros, claro, pero no se necesita el don. Nadie tiene el don. Y le voy a decir esto: si alguien dice que tiene el don para hacer milagros, entonces acompáñeme y lo llevo a un hospital de Cali a urgencias, y ahí me va a sanar a toda esa gente, porque tiene el don. Pero ¿por qué no lo puede hacer? Porque no tiene el don, no lo tiene. Pero yo sí puedo orar, y usted, mi hermano, puede orar. Podemos orar por cualquier enfermo, podemos orar por cualquier hermano en problemas, cualquiera que sea, y Dios puede hacer un milagro y sanarlo. En eso es lo que podemos creer. Ahora, el pastor MacArthur aquí nos dice algo interesante, porque él aquí encuentra 5 características de un predicador. Yo ya mencioné algunas, pero quiero mencionar las que él dejó porque me parecen importantes. Hablando pues del ministerio del apóstol Pablo, y él dice lo siguiente: aquí en estos 2 versículos pude encontrar y podemos encontrar 5 características de lo que debe ser un predicador. Número 1, no reclamaba crédito alguno a su favor, es decir, toda la gloria era para Dios. Un predicador lo conocemos genuino porque él no reclama ningún crédito a su favor. Cualquier cosa que haga nunca va a decir yo, él va a decir fue Dios, es la gracia de Dios en mí. Número 2, él hacía énfasis en la obediencia a Dios, es decir, no para que le obedecieran a él, pastor, sino para que le obedecieran a Dios. Y es muy importante, un predicador genuino, hermano, él predica la palabra y el énfasis es que la iglesia debe obedecer a su Señor, que es Dios, no al pastor, porque eso ya es manipulación, como uno lo puede ver hoy día en muchas iglesias por ahí. Número 3, evidenciaba su integridad personal. Ya lo habíamos dicho, es decir, él predicaba la palabra, pero también llevaba un testimonio. Qué horrendo es que haya un predicador hablando de algo cuando él no lo vive. Entonces, eso es muy importante. Número 4, evidenciaba su afirmación divina de su ministerio, es decir, el respaldo de Dios. Y eso todo ministro, todo pastor, todo predicador debe tener esto. Se conoce el respaldo de Dios. Y ya usted y yo sabemos, el respaldo de Dios no es que tiene mucha plata, el respaldo de Dios no es que tiene la iglesia más grande. El respaldo de Dios, hermano, es que el ministerio que Dios le dio a él lo puede llevar a cabo, aunque con dificultad, pero siempre estará allí, y pase lo que pase, él va a ser como el apóstol Pablo al final, va a terminar la carrera. Porque tiene un respaldo de Dios, es decir, Dios siempre lo va a respaldar. Ahora, eso no quiere decir obviamente que no le van a salir las cosas mal, eventualmente. Recuerden que siempre tenemos que hablar de que somos seres caídos, y que así tengamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, seguimos siendo seres caídos con debilidades, con fallas, con pecados y todo eso. Y número 5, dice el pastor MacArthur, que su obra fue cabal y completa, es decir, hizo todo lo que Dios le envió a hacer, y eso lo vamos a ver ahora. Como Pablo en su ministerio hizo lo que Dios le dijo que hiciera, y eso lo vamos a ver en el siguiente entonces punto que vamos a tocar. Este sería el número 4. Habla del esfuerzo de su predicación. Entonces estamos mirando el ministerio del apóstol Pablo, y en esta cuarta parte sería versículo 19b hasta el 21. Habla del esfuerzo de su predicación. Voy a leer otra vez, 19 al 21, y luego miramos. Dice: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado,
para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Qué vemos aquí entonces en esta parte? Habla del esfuerzo de su predicación. Y me gusta esto, hermanos. Otra vez, él apela a la gracia. Y todo lo que he hecho, Cristo lo ha hecho en mí, pero esa ha sido la gracia de Dios. Pero obviamente esto no saca el esfuerzo de la predicación, porque recuerde, soberanía de Dios y responsabilidad humana van juntos. No puede excluirse una de la otra. Entonces el versículo 19, la parte B, menciona su recorrido para llenar el evangelio de Cristo y dice, y de manera que desde Jerusalén, ahí arrancó el ministerio de Pablo, y por los alrededores hasta Ilírico. Yo no sé, ni miré el mapa, pero más o menos son 2000 kilómetros a la redonda, no sé cuánto es eso. Pero uno pudiera decir, y hablando en términos pues de aquí nosotros, que Pablo cogió y arrancó hablando de Colombia, pues desde La Guajira hasta Ipiales, hasta Nariño. Hablando de Sudamérica, desde Colombia hasta la Argentina. Es decir, y todo lo he llenado del evangelio. Ahora, hay que aclarar aquí, que él siempre aquí se usa un lenguaje hiperbólico. Es decir, no es que Pablo ganó a toda esa gente. Cuando un predicador viene y dice, no, yo prediqué en todo Colombia. ¿Y qué es todo Colombia? Pues predicó en estas 5 ciudades más importantes de Colombia y ya. Eso es predicar en todo Colombia. Entonces la idea es esa. Dice, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. No es que a cada familia llegó, a cada pueblo, a cada persona llegó, no, sino a las partes más importantes, y ahí ellos seguían el ministerio. O por lo menos dicen, no, yo ya fui a predicar a España. ¿Usted predicó en España? Sí, yo fui a predicar a España. Pero, hombre, en una iglesia tal vez. ¿Sí? Uy, no, yo vi prediqué en Cali. Pero ¿cómo? ¿A todo Cali? No, en un lugarcito ahí. Una iglesia pequeñita, ya de 30 personas. Más o menos es la idea. Ahora, aunque pues hizo este recorrido, no fue nada fácil para el apóstol Pablo, mi amado hermano. Y yo quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 11, y solamente una pequeña radiografía, porque algunos dicen, uy, tremendo Pablo, ese ministerio que recorrió todo eso predicando. Muchas veces la gente cree así. Hermano, lo que pasa es que hoy día, el tipo de misioneros que tenemos o de pastores que tenemos más se van desde Locha. Me quedo aterrado porque muchas personas se van evangelistas y solamente y por la noche y en la mañana y en el día que hacen, conociendo la ciudad y otras cosas por ahí, paseando, y los van, es como un paseo. ¿Sabe que yo muchas veces pensé eso y a mí me daba hasta rabia porque decía, y la cantidad de plata que le dan? Le pagan el mejor hotel, le pagan el mejor avión, le dan la mejor ofrenda y se la lleva. Y viene 3, 4 noches a decir lo que un hermano de ahí pudo levantarse y decir. Esa es la piedra más que le da uno. El ungido. Y como es el ungido y ya está popularizado. Hermano, el ministerio verdadero que Pablo tuvo, que llenó a todo desde Jerusalén hasta Ilírico, es este, véalo, una pequeña radiografía, 2 de Corintios 11, 23, y está defendiendo su ministerio y dice, son ministros de Cristo, está hablando de los falsos. Él dice, como si estuviera loco, hablo, yo más. Ahora mire qué es lo que Pablo decía que era más que ellos, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotados con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Es fácil? Todo lo he llenado desde Jerusalén hasta Ilírico. ¿Cuál fue el costo, hermano? Una vida de mí. Mire el ministerio del apóstol Pablo, hermano. ¿Cómo fue? En el versículo 20 vemos que él predicó en los lugares donde aún no había llegado. Mire lo que dice el versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado.
Es decir, recuerde que él aquí le está hablando a los romanos, y aun cuando él llega a Roma, él va a predicarle a otras personas. Pero él dice que el esfuerzo, y les está diciendo a ellos, mira, cuando yo me esforcé a predicar, yo procuré ir donde Cristo no hubiera sido mencionado. ¿Y cuál es la razón que él da? Para no edificar sobre fundamento ajeno. Es decir, ahora, entienda una cosa aquí. Pablo se propuso, si en esa casa ya se habló de Cristo, déjeme ir a aquella que no se ha hablado de Cristo. Ahora, eso no quiere decir, él dice para no ¿cómo es? Ir a fundamento ajeno, ya lo leo mejor, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ahora, ¿es malo edificar sobre fundamento ajeno? No, no es malo, no es malo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Segunda de Corintios 3, 5 al 7. Porque es un campo ya iniciado. Fundamento ajeno es un campo ya iniciado, es decir, una persona que ya conoce el Evangelio, una familia que ya lo conoce, o una iglesia, o una ciudad que ya conocen el Evangelio. Pablo dice, yo no voy a ir allá, porque el propósito de Pablo, recuerde que era llenar todo ese lugar con el Evangelio. Así que ¿para qué iba a ir si otros podían hacerlo? Porque mire lo que dice 1 Corintios 3, 5 al 7. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concede el Señor. Mire lo que dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo mismo dijo que era factible y que esto es bueno. Es decir, yo creo que todos los que están acá, a los cuales yo estoy, digamos así, edificando, ustedes ya venían con una plantación. ¿Alguien ya plantó en ustedes la semilla o no? No creo que haya uno aquí que pueda decir, de pronto no está, pero es Jorgito. Jorgito nunca conoció el Evangelio por medio de nadie. Y él, yo sé que él me está mirando ahí. Y él dijo, la primera vez que oí hablar de Cristo, el Evangelio, fue de usted, pastor. Y será el único que puedo decir. Pero todos los demás fueron ya fundamento. Es decir, y eso se tiene que dar hoy día. Uno llega y ya hay un fundamento, y uno tiene que sobre ese fundamento comenzar a seguir. Esa es la idea. Pero recuerde que el propósito de Pablo allí es llenarlo todo, así que él no está hablando de esta parte. Ahora, su propósito fue hacerles ver y oír el Evangelio a aquellos que aún no lo habían visto ni le habían oído. Y él se está inspirando acá, hermano, regáleme 5 minutos. Y él aquí se está inspirando en Isaías 52. Mire lo que dice el versículo 21, que es el último versículo. Dice, sino que como está escrito, y él habla de que está escrito, y aquí está hablando de Isaías 52, que está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Es decir, Pablo toma ese texto y se lo aplica a él, aunque es un texto para Cristo, pero él lo está aplicando, y dice, y los que nunca han oído de él, entenderán, porque después de esto, de Isaías 52, viene Isaías 53, pero entonces miremos Isaías 52, 13 al 15, y verá que de ahí es que lo toma. Dice Isaías 52, versículo 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él, o sea mi siervo, a muchas naciones. Pero mira lo que dice, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahora, Pablo, este texto de Isaías 52 es para Cristo. Pero Pablo toma y dice, bueno, Cristo está en mí y me envió. Entonces ahora yo puedo aplicar ese pasaje y decir que eso es lo que yo estoy haciendo. Yo quiero ir a gente que nunca haya oído el mensaje, que nunca se les haya abierto su oído. Y obviamente que sin duda que ese esfuerzo, porque estamos hablando del último punto, que es el esfuerzo del apóstol Pablo en su ministerio, ahí se cumple lo que él dijo, he hecho más que todos, pero no yo. Y es uno de mis textos favoritos, 1 Corintios 15:10, es uno de mis pasajes favoritos. Ya voy terminando. Cuando digo voy terminando, me faltan 3 minutos. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y note, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pablo está hablando de los 12 apóstoles y dice, ellos han hecho un trabajo, pero yo lo he hecho más que ellos. Pero luego dice, pero no yo.
¿Cómo es así? ¿Cómo así Pablo? ¿Se esfuerza a predicar el evangelio? Claro, desde Jerusalén hasta Ilírico lo ha llenado. Me esforcé a predicar, pero luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, la única manera de darle a Dios la gloria y no quedarse uno con ella es hacer todo el empeño, todo el esfuerzo, cualquier actividad ministerial al servicio del Señor, pero bajo su gracia. ¿Esto qué quiere decir? Que es Él el que, por medio del Espíritu Santo, lo impulsa a uno a hacer las cosas. Y necesitamos dependencia de Él entonces. Y termino, porque esta fue la razón por la cual el apóstol Pablo al final pudo decir estas palabras. Por favor, acompáñenme a 2 Timoteo 4, 5 al 8. Y ahí es donde yo quiero llegar, mi amado hermano. Yo le digo a mi esposa, yo quiero, si Dios me da la vida hasta los 82 o más, ¿no sé por qué siempre empiezo en 82? Si puedo llegar a los 80, yo quiero estar predicando. Porque creo que ahí se va acabando mi ministerio. Dice 2 Timoteo 4, 5, pero tú, le está hablando a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, Timoteo. Y luego dice, porque yo, ahí ya Pablo está anciano, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Note, él está hablando de cómo iba a ser su muerte. El tiempo de mi partida está cercano, él ya percibía que iba a morir. Pero luego dice, he peleado la buena batalla, hermano, lo que nos toca a nosotros. He acabado la carrera, he guardado la fe. No he ahondado en este pasaje todavía porque no he hecho exégesis de ese texto, pero por lo menos pensaba en lo siguiente, bueno, he peleado la buena batalla porque esta es una batalla y nos toca pelearla. ¿Qué diferencia hay entre he acabado la carrera y he guardado la fe? Yo creo que he guardado la fe es que se mantuvo en su fe, pero he acabado la carrera creo que se refiere al ministerio. Ya morí. Es decir, Dios le dio un ministerio y lo pudo llevar a cabo. Lo acabo de decir, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio. No sé cuántas iglesias, la verdad no sé cuántas iglesias fundó Pablo, pero por lo menos todas las cartas que tenemos de él, que son 13, fueron enviadas a iglesias que la mayoría de él fueron fundadas por él. Verso 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, que es justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a aquellos que aman su venida. Pablo creía que el Señor iba a venir en su tiempo. De hecho, en Tesalonicenses se cree que él decía, nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Él esperaba la venida de Cristo. Y aquí parece ser que todavía la está esperando. Amo tu venida, Señor, es más, yo no me voy a morir, tú me vas a llevar. Obviamente él murió, y ya sabemos, como mártir. Concluyo entonces esta parte, la conclusión de la carta. Hoy número 1, el ministerio del apóstol Pablo. Vimos 4 cosas. Pablo reconoce las cualidades de la iglesia. 2, le recuerda el propósito de su ministerio. 3, habla de su gloriarse, pero en Cristo. Y número 4, habla de su esfuerzo, de su predicación, pero todo bajo la gracia de Dios. Amén. Creo que estos puntos nos ayudan a cómo vamos a llevar el ministerio. Pablo es un ejemplo, hermanos, para nosotros de cómo deberíamos ejercer nuestro ministerio. Vamos a orar.